Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día eh, quiero estar compartiendo contigo el buen consejo de la palabra de nuestro Dios y te comparto ahí, vamos a estar leyendo en los libros de los Salmos, en un salmo muy conocido. Vamos a estar meditando un poco acerca de, de este salmo, los primeros versículos. El Salmo 40 dice así, la palabra de nuestro Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bueno, te leí nada más los primeros eh, 3 versículos de este salmo hermoso que ahí en esta Biblia mía es alabanza por la liberación divina. Y así dice mi título de este salmo. No sé cómo lo tengas tú ahí en la tuya, pero imagino que es lo mismo. Vamos a estar meditando acerca de la, la paciencia, eh, la paciencia que se requiere, este, eh, o que Dios espera de nosotros, lo que entendemos por paciencia. Este, este buen consejo lo titulé Vale la pena esperar en Dios. Vale la pena. Y te digo que el concepto que a veces nosotros entendemos por paciencia y a veces te dicen sé paciente y pudieras pensar, bueno, yo pudiera poner ejemplos simples o cotidianos. Pensamos que paciencia la voy a tener cuando estoy haciendo una fila o estoy esperando un turno por algunas horas o por algún cierto tiempo del día, durante el día, y a veces creemos que la paciencia se limita muchas veces a eso, a esperar un turno. Y a cuántos nos gusta hacer filas, a cuántos nos gusta ser pacientes. Pero en esta mañana, en este día, la invitación de la palabra dice pacientemente, decía el escritor de este salmo, que es David, el siervo de Dios, el rey David, el gran David, decía pacientemente esperé a Jehová. Y la paciencia, dice que se dice, el concepto de paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias. Capacidad de sufrir y tolerar. O sea, que para ser una persona paciente tenemos que tener en cuenta que tenemos que Dios sabe y conoce nuestros límites y nuestra capacidad. Y dice que paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar, aguantar, es de aguante, la paciencia es de aguante y, y tener esa capacidad de sufrir, ¿sí? Eh, dice, pacientemente esperé. Ahora la paciencia o el, este proceso de ser paciente y esperar en quienes, aquí estamos, esperar en Dios, esperar a Jehová, ¿sí? Eh, y cuando nosotros esperamos en Dios, va a haber resultados así como lo dice este salmo, ¿sí? Mm, la palabra esperar pues se requiere tiempo, se refiere a que no va a ser en un instante, ¿sí? Que va a llevar
va a llevar tiempo, tal vez horas, tal vez días, tal vez años. Pero mientras estamos esperando se requiere paciencia, y la paciencia lo que conlleva, te decía, va a ser que tú tengas esa capacidad, que estés dispuesto a, mientras esperas, a sufrir y a ser tolerante y aguantar, como dicen por ahí, aguantar vara. Entonces, se requiere aliento, se requiere esfuerzo mientras nosotros esperamos la respuesta de Dios, la respuesta de nuestro Dios. Y para que una persona esté dispuesta a esperar en Dios, como David y cualquiera de nosotros, es porque tenemos que tener la certeza y la seguridad en quien hemos confiado, y que a quien esperamos va a traer una respuesta favorable, va a traer una respuesta lo más conveniente para nosotros. Cuando tú esperas pacientemente es porque sabes que esa persona en la que estás poniendo tu confianza, estás esperando la respuesta, es una persona que puedes confiar. En este caso, pues no es cualquier persona, no es cualquier gente, es nuestro Dios. Y así lo entendía el rey David: pacientemente esperé a Jehová. En medio de la prueba, en medio de la persecución de sus enemigos, David sabía en quién confiar. Tú y yo en esta mañana sabemos a quién acudir, en quién confiar, en quién esperar. Estamos siendo pacientes en esperar la respuesta de aquello que estamos esperando, de aquella petición. Te digo, esperar en Dios conlleva tiempo, pero dice Salmo 27:14, aguarda a Jehová, ¿sí? Se requiere esfuerzo, aguardar, esfuérzate, dice, aguarda, se requiere esfuerzo, y dice, y que tu corazón no desmaye, que tu corazón sepa esperar en Dios, ¿sí? Cuando dice aliéntese tu corazón, espera en Dios, ese aliento, ese ánimo que en medio de esa espera, ¿verdad? Ahora sí que tenemos que respirar, respira profundo, y en ese tiempo de espera, en ese tiempo tenemos que, me recuerda como por ejemplo cuando nosotros, bueno, en mi tiempo de mi niñez, a mí me gustaba mucho nadar, y nos gustaba mucho jugar el aguante que teníamos bajo el agua. Entonces uno tenía que, hacías esto, tomar aire para poder zambullirte y saber, tomábamos el tiempo, qué tanto tiempo aguantábamos bajo el agua. Bueno, así es, ese aliento, ese agarrar aires para esperar, para estar dispuesto a esperar en aquel en quien has puesto tu confianza, ¿sí? Esperar en Dios, aguardar a Jehová, aguardar, esperar en Él, así como dice el Salmo 27:14. Dice, se inclinó a mí. Ciertamente va a llegar el momento, ¿sí? No todo es para siempre. En esta vida, cuando creemos que ya es todo lo que podemos aguantar y lo que podemos esperar, Dios siempre está ahí, al tanto. Dios nunca se ha apartado de nosotros. Dios siempre está presto para socorrernos, para escucharnos, para auxiliarnos. Y Él sabe el grado de resistencia y por qué nos hace esperar. Dios sabe todas las cosas. A veces nosotros queremos las cosas de ya, pero Dios sabe por qué nos tiene en ese
proceso de ser pacientes y de esperar en Él. Y dice, se inclinó. Llegó la respuesta. Cuando Dios se inclina, podemos pensar, una persona cuando dice se inclina es porque se, se agacha, ¿verdad? Es una persona que está de pie y se inclina hacia abajo. Entonces, cuando estamos en ese momento de espera, de humillación, de aguardar en Dios, tarde que temprano Dios escucha y Dios viene en nuestro auxilio, viene a traernos esa respuesta que necesitamos. Cuando ya sentimos que nuestras fuerzas, te digo, llega un punto, porque dice ahí en el versículo 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando crees que ya no hay salida, cuando crees que te estás hundiendo en ese pozo, porque un pozo es algo profundo y no ves salida más que lo único que ves es donde estás parado, la profundidad, y ves hacia arriba en la única salida, ¿sí? Pero dice, en ese pozo de desesperación, Dios saca, ¿verdad? Cuando ya creía el salmista que se encontraba en ese pozo de desesperación, pudo, dice, ver cómo Dios se inclinó hacia él. Dice, y oyó mi clamor. Y entendemos el clamor, cuando el clamor sale lo más profundo, ese grito de desesperación, de auxilio, de pedir ayuda a aquel que todo lo puede, ¿sí? Eh, Dios escucha, no importa qué tan inmenso crees que sea el problema, no importa qué tan difícil sea la situación que estés viviendo, pero si estás esperando en Dios, si estás pacientemente esperando en Dios, Dios no te va a dejar más allá de lo que tú puedas tolerar o soportar esa situación. Ese clamor Dios lo escucha, y ese clamor de David Dios lo escuchó, de tal manera que dice, me hizo sacar. Él sabía quién lo sacó de ese pozo. Te digo, un pozo es algo oscuro, algo donde ya no ves salida, donde ya no ves más, ¿sí? Donde la desesperación parece que te está atrapando y parece que te está consumiendo día ahí. Cuando nosotros clamamos con todo nuestro corazón, Dios viene a nuestro rescate, así como lo hizo eh, el, al rey David. Dice, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando habla aquí del lodo cenagoso, yo me remontaba a años atrás. El lodo cenagoso es el lodo, es el que se hace en las orillas de los ríos. Es un lodo chicloso, es tierra pues mezclada con agua, pero que se hace en las orillas de los ríos. Y si usted ha intentado, o si usted le ha tocado caminar en la orilla de un río cuando hay lodo, ¿sí? Ese lodo cenagoso de cieno, hasta pesta, está estancado ese lodo. Es imposible que usted quiera caminar. A lo mejor lo puede intentar si trae unas buenas botas de esas como las que usan para andar bajo la lluvia. Aún así, yo le aseguro que se hunden sus pies. No es imposible. Cuando estamos en ese lodo cenagoso es imposible avanzar, es imposible caminar. Y cuando ya se siente uno así, qué hermoso saber que de ese lodo cenagoso, ya cuando nuestros pies se sienten pesados, ya cuando nuestros pies ya no pueden caminar, ya no pueden dar paso, se siente uno estancado, se siente uno que ya, dice, de ahí el Señor nos rescata, de ahí nuestro Dios viene en nuestro auxilio, ¿sí? Eh, y así se sentía el rey David, así pudo percibir él, ¿verdad? Cómo se encontraba, en qué situación, tanto en un pozo de desesperación, tanto en un lodo cenagoso que ya sus pies ya no podían dar paso. Qué hermoso es, te digo, saber, Dios sabe y conoce hasta qué punto de nuestra vida estamos, y qué hermoso es ver cuando Él viene a nuestro rescate. Entonces, y no solamente viene nuestro rescate, ¿sí? Dice, Él nos da esa firmeza cuando dice, y enderezó mis pasos. Quiere decir que cuando nuestros pies
ya están cansados, nuestras rodillas ya están cansadas de a lo mejor de ese trayecto, de esa espera, de estar ahí luchando por avanzar o no avanzar. Qué hermoso es saber que cuando Dios viene y restaura, nos da esa firmeza nuevamente, nos da esa limpieza en nuestros pies, nos quita esa suciedad y nos quita ese lodo, ¿verdad? Y nos da esa firmeza en nuestras rodillas para que sigamos avanzando, si continuemos nuestro camino, ¿sí? En Él. Y dice, enderezó mis pasos. Y la respuesta y el resultado, la respuesta de parte de nosotros y la respuesta del rey David cuando vio todo esto, ¿sí? Cuando sucede eso, que tú experimentas la grandeza y el poder de Dios, ese poder salvador, esa respuesta divina de que Él vino en tu auxilio, que sabes que fue Él que vino en tu auxilio, que Él fue el que te rescató, no nadie más, solamente Él pudo hacerlo, ¿sí? Como resultado viene esa alabanza, y se puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, ¿sí? Hay gratitud y debemos, dice, conviene que nosotros publiquemos, como decía el rey Nabucodonosor, conviene que yo dice, conviene que yo declare, sí, las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. Es necesario dar testimonio, publicar de cómo Dios eh, nos libró, cómo Dios trajo esa respuesta, ¿sí? Entonces no podemos callar cuando, cuando somos, experimentamos ese poder de Dios. Es necesario que publiquemos, que testifiquemos, ¿sí? Y aún, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Cuando vean la grandeza, cómo Dios fue con nosotros, con sus propios ojos, que vean la condición de nosotros, cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, dicen, van a glorificar, sí, y van a querer saber quién es nuestro Dios. Y qué hermoso, ¿verdad? Vale la pena, dice este buen consejo, vale la pena esperar en Dios. Entonces, eh, pues, ¿por qué no esperar en Dios? ¿Por qué no acercarnos a Él, verdad? ¿Por qué no eh, seguir esperando en Él? No nos desesperemos, seamos pacientes, que tarde que temprano la respuesta de nuestro Dios llega. Sigamos esforzándonos, sigámonos aguantando, ¿verdad? El tiempo, Él sabe en el momento que Él va a traer la respuesta, ¿sí? Vamos a seguir esperando pacientemente en nuestro Dios. Y ténganlo por seguro que tarde que temprano Él se va a inclinar hacia nosotros y va a escuchar nuestro clamor. Pues bendiciones, y como siempre te digo, esperando como siempre que este buen consejo haya sido de bendición a tu vida y a una palabra haya sido de ayuda para ti, que ese es nuestro deseo y ese es el propósito por el cual estamos llevando a cabo este buen consejo. Pues bendiciones, mis amados, y como siempre te digo, vamos a seguir echándole muchas ganas.